Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio. Vamos a iniciar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pedir a nuestro hermano Escobar, su servidor y Jorgito, que seamos los encargados de administrar la cena del Señor en esta mañana. Y después de ello le vamos a dejar el tiempo y el espacio a nuestro hermano Marcelino Banda, a nuestro hermano y un servidor. Ya tenemos como 30 años, más o menos, 30 de años de conocernos. Para mí él ha sido como mi mentor, ¿verdad? Y gran amigo también, no solamente mío, sino de toda mi familia. ¿Verdad? Lo apreciamos mucho y él ha querido estar con nosotros y por una u otra razón no ha podido, pero gracias a Dios que hoy está con nosotros, hermanos. Vamos entonces a despejar nuestras mentes, nuestros corazones para participar de la cena del Señor, ¿verdad? Y vamos a pedirle a nuestro hermano Escobar, a Jorgito y un servidor que pasen, por favor. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias le damos, Padre celestial, por las grandes cosas que usted ha hecho para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Ahora, Señor, que vamos a participar de este acto, queremos pedirle que despeje nuestra mente y nuestro corazón cualquier pensamiento que traigamos, para sí mismo, Señor, podernos enfocar en ello, recordar la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo al venir a este mundo y morir por nosotros. Queremos pedirle que bendiga este pan sin levadura que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue inmolado en la cruz. Queremos pedirle que bendiga a cada uno de nosotros que hemos de participar de él, que lo hagamos dignamente delante de su presencia, Señor. Y estas cosas se las estamos implorando no por nuestros propios, sino por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor, por este día que nos ha dado la vida, la salud, Señor, por llegar a este lugar para participar de este mandamiento que usted dejó, Señor. Padre, le pedimos que bendiga este jugo de la vid, que representa esa sangre derramada, Señor, por nuestros pecados. Padre, le damos gracias, le pedimos una bendición especial para cada uno de nosotros, Padre, que pudimos reunirnos, y por aquellos que no pudieron, Padre, le pedimos que usted les ponga en su corazón el deseo, Padre, de asistir, Señor. Padre, le damos gracias, le pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Vamos a orar. Señor Padre Santo, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, bendiga esta ofrenda que ha sido depositada, bendiga las manos que la hayan depositado y bendiga a nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora nuestro niño hermano pasará a depositar su ofrenda también. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Entonces vamos a dejarle ahora el espacio y el tiempo a nuestro hermano Marcelino Banda, que es el que nos va a traer el mensaje de esta mañana y también nos va a traer el devocional bilingüe, hermanos. Todos están invitados a quedarse, a convivir después del servicio. Adelante, hermano. Una vez más, hermanos, buenos días a cada uno de ustedes. Agradecido de estar aquí presente. Gracias por la invitación también. Yo sé que la última vez que vine por aquí les dije, voy a ver si vengo más seguido, pero pues por algunas circunstancias no se pudo, y por fin, ahora que tuvimos el campamento y estábamos allá juntos, le dije a Jorge, ¿sabes qué? La única manera es apuntarlo. Y así comprometerme, y así fue como lo hice, y aquí estoy con ustedes para compartir la palabra de Dios, y gracias a Dios por todo lo que nos ha bendecido, y a cada uno de ustedes. Les invito a que abran sus Biblias al libro de Amós, el capítulo 4 y verso 12. En el libro de Amós, el capítulo 4 y verso 12. Dice así, hermanos, está simple el texto, hablando aquí el autor de este libro, hablando a los israelitas, les dice así: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Desde luego la escritura aquí está hablándole a Israel, al pueblo de Dios, pero la palabra de Dios en conjunto nos habla a nosotros como la iglesia del Señor. Y siempre, hermanos, este tema es muy importante para cada uno de nosotros, en el sentido de que habla de que debemos estar listos y preparados.
La razón que me interesó este tema es porque hoy en día parece ser que nosotros como cristianos, hermanos, nos imponemos a donde estamos conforme a ciertas cosas, nos acostumbramos ya sea a las cosas que llevamos de día a día, la rutina de la vida y todo eso, y empezamos nosotros a sentirnos confortables, a sentirnos así en una zona de confort. Y resulta que cuando estamos en todo eso, entonces para mí resultaron preguntas como, por ejemplo, ¿has pensado alguna vez de lo frágil que eres, de la vida que llevas, de la vida que tenemos, en lo inseguro de que es nuestra vida que llevamos? Y la razón que digo estas cosas, hermanos, es porque a veces nosotros planeamos para muchas cosas, planeamos para mañana, pero en verdad, ¿viviremos mañana? No sabemos, ¿verdad? No sabemos qué es lo que nos espera. Entonces, debemos estar nosotros preparados. Observamos a nuestro alrededor y vemos nosotros cuántas vidas cortadas en plena juventud por la situación en la cual andamos en la vida, y así como ojalá pueda conectar con el estudio del hermano Jorge, en el sentido de que muchas veces nosotros estamos tan ocupados en todas las cosas alrededor de nosotros que nos olvidamos de la vida. Pensamos que voy a vivir para siempre y pensamos que no sé qué me vaya a pasar. Yo recuerdo un hermano que me decía hace tiempo para atrás, me decía, yo no sé cómo esta gente, él iba por la carretera grande que va para San Antonio, y iba el speed limit y lo pasaban bien recio los carros, y me decía, yo no sé cómo es que la gente confía en ese carro, en las llantas y todo, sin saber que de repente puede tronar la llanta, puede romperse la llanta o algo y se puede voltear y ya se acabó. Y no pensamos en esas cosas, no pensamos en la situación en la cual estamos. Entonces, ¿qué tanto de las vidas alrededor de nosotros han sido cortadas en plena juventud? Y también cuántos proyectos sin realizar, cuántas ilusiones que nosotros tenemos rotas por ya sea el golpe de la muerte. Ahora pronto ya estamos pasando de todo esto, pero de repente entró esa pandemia del COVID y yo perdí muchos predicadores amigos, también sobrinos, familiares, y aún mi hermana estaba muy enferma de todo esto. Y entonces, todo eso, ¿verdad? Porque de repente pasa, no sabemos cuándo viene la muerte en nuestra vida. Y muchos viven como si nunca les fuera a pasar a ellos, cerrando los ojos a la realidad. La Biblia quiere abrir nuestros ojos con este texto aquí y otros en la Biblia. Por ejemplo, en Hebreos 9:27. Allí quiere abrirnos los ojos a nosotros en la palabra de Dios cuando dice, está establecido los hombres que mueran. Y luego dice, y después hay algo tras la muerte. La Biblia acaba con esta respuesta a darnos a saber a nosotros con las dudas sobre el más allá, afirmación de que dice, y después de esto el juicio. Después de esto viene el juicio. Sí, mi hermano y mi amigo, hay un juicio tras la muerte. Nos dice en 2 Corintios 5:10. Y no importa que si nosotros no creemos en Cristo, que Él es el Salvador, no importa si el mundo no cree en esto, tanto si negamos nosotros que Él resucitó entre los muertos como si le despreciamos, porque algún día nosotros lo vamos a ver cara a cara. No importa cómo piensas, si te olvidas o estás tomando las cosas en ligero o lo que sea. Ahora, ¿eres tú quien te juzga? ¿O juzgamos nosotros, verdad, a Dios? Pero en aquel día será Él el que nos va a juzgar a nosotros. Ahora decimos nosotros, no, Dios, tú no mandas mi vida, yo la mando y así, pero en aquel día va a ser Él que nos va a juzgar. Y entonces dice la Biblia que tendremos que doblar nuestra rodilla delante de Él y confesar con nuestros propios labios que Él es el Señor. Nos dice Filipenses capítulo 2 del 10 al 11.
Se dice que en una campaña evangelística, en una pequeña congregación, el predicador empezó un sermón titulado "Prepárate para venir al encuentro con tu Dios". Y cuando hizo la invitación del Señor, nadie pasó al frente. Entonces el predicador se sintió un poco como que la predicación hubiera sido un fracaso. Pero él de todas maneras como quiera siguió y pasó el día y regresó por la noche y predicó otro sermón. Y luego entonces hizo la invitación del Señor. Esta vez pasó una persona y esta persona respondió, ¿verdad? Y esta persona le dijo, yo quiero pasar al frente para ser bautizado para el perdón de mis pecados. Entonces le preguntó por qué y dijo, es que estuve presente esta mañana que usted predicó sobre prepárate para el encuentro de tu Dios y oí la predicación y estuve profundamente convicto de mi pecado. Y dijo, me fui a casa y me sentí sin hambre. Me ponía yo a hacer otras cosas y me ponía a hacer yo hacer las cosas que y todavía eso estaba en mi mente. Traté de leer el periódico y hice cualquier cosa para olvidar el encuentro con mi Dios, pero todo fue en vano. Luego, a fin de todo, dijo, por esta razón vengo para dar mi corazón a Cristo, para estar listo al encuentro con Dios. Sí, usted se olvida de todo lo que diga en esta mañana, hermanos, en ese sermón, toda la escritura, si usted no se acuerda de lo que dije, de la escritura, ilustraciones, yo le pido a Dios que no se olvide de este texto que dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Es muy simple el texto, hermanos, simple. Nos dice, yo le pido a Dios que aún ahora empiece a confiar en Dios, a confiar en las cosas de Dios como su Salvador personal y empiece a pensar sobre ser bautizada para el perdón de sus pecados. Se nos ha avisado que algún día tendremos nuestro encuentro con Dios. Lo vimos en varios textos y lo hemos visto, lo hemos oído. Y se nos manda que nos preparemos para ese encuentro. Hay muchas personas que se preparan para varias cosas y hay otros que no. Pero sin embargo, Dios es el único que sabe todo lo de nosotros, personalmente. Yo no sé qué está pasando en la vida de ustedes, pero Dios sí sabe. Él sabe de nuestras vidas llenas de pecado. Sabiendo todo esto, Él dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Así como decía, ¿verdad? Muchas veces nosotros siempre nos preparamos para toda cosa en la vida. Nos preparamos por medio de la vida, en la educación, en toda clase de entrenamiento que necesitamos. Buscamos manera de avanzar en nuestra vida en diferentes formas. Solo que hacemos planes para todo eso, nos preparamos para eso. Nos preparamos por la familia al comprar una casa. Nos preparamos en el retiro, en la jubilación. Nos preparamos en el futuro comprando seguros y terrenos de sepultura y no sé qué. Y muchos se preparan para todas estas cosas y se olvidan del asunto del encuentro con Dios. Aquí, hermanos, es donde nos habla Dios a nosotros y nos dice, se han olvidado que algún día tendremos que encontrarnos con Dios y dar cuentas a Dios con todo lo que hay en nuestra vida. Sin embargo, antes que venga a ser nuestro juez, quiere ser nuestro Salvador, dice Mateo capítulo 20, verso 28. Él dice allí en ese texto que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros, por muchos. Y los pecados que tenemos, hermanos, nos hacen culpables ante Dios. Pero Cristo, en su inmenso amor por nosotros, pagó el rescate a nosotros en la cruz y consiguió el perdón de nuestros pecados. Desde el instante mismo en que es lo que tenemos como cristianos nosotros, es lo que tenemos. Entonces, hermanos, quisiera compartir aquí y una lista de cosas en la cual
nosotros nos encontramos con Dios. Primero no estamos listos para encontrarnos con Dios en nuestro estado natural. Vemos en la Biblia que nos dice que cuando nacemos en un mundo de pecado y de iniquidad, que nos desviamos algunos años después de nacer, y dice Romanos 3:23, y venimos a ser pecadores y cortos de la gloria de Dios. Y luego vemos enseguida que seguramente entonces no estamos listos para el encuentro con Dios en nuestro estado natural, solo que tenemos que prepararnos, hacer algún cambio que venga hasta que alguna preparación se haga en nuestra vida. Algo tiene que suceder en la vida de cada uno de nosotros. Necesitamos prepararnos para ese encuentro que tenemos con Dios. Antes que Jesús ascendiera, en Juan capítulo 14, verso 2, este texto lo vemos muchas veces en los funerales. Él dijo, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Lo hemos oído, yo mismo lo he usado para funerales. Pero sin embargo, hermanos, Él está dándonos a saber a nosotros algo aquí cuando dice estas palabras. Este lugar es un lugar preparado. Dice nuestro Dios, dice Jesucristo. Pero es solamente para los preparados, no para cualquiera. Ese lugar que fue y preparó, ese lugar es un lugar para los preparados. Este lugar ha sido preparado para nosotros, pero ¿acaso estamos preparados nosotros para ese lugar? Tenemos que preguntarnos. ¿Estoy listo? Cada día. No nos vamos a perjudicar si nosotros nos preguntamos cada día, ¿estoy listo para el encuentro con mi Dios? ¿Estoy seguro de la salvación que tengo? Solo piense por un momento, hermanos, algún día estaremos ante el gran Dios de los cielos y de la tierra y nos estaremos preguntando allí, ¿estaremos listos? ¿Por qué no nos preguntamos ahora que estamos aquí? ¿Para qué nos esperamos hasta entonces? Hacernos esa pregunta, hermanos, y hacernos eso todos los días. Como por ejemplo, ¿verdad? Para cualquier cosa. Cuando entró esa de la entonces muchos, ¿verdad? Por diferentes razones, no se ponía la vacuna. Pero otros sí, porque querían estar preparados, aunque yo me la puse, hermanos, y sí me enfermé, pero no me pegó la enfermedad tan feo como otros. Entonces, yo simplemente la tomaba para prepararme, para estar listo. Y así tenemos que hacer nosotros, hermanos, con estas cosas. Solo que esto es lo que está diciendo Dios aquí. La segunda cosa que vemos es que nos encontraremos a Dios en esta vida. Encontraremos a Dios en esta vida. Dios tiene ciertas leyes incambiables. Nosotros le llamamos las leyes de naturaleza. Si violamos estas leyes, hermanos, nosotros nos encontramos cara a cara con el juicio de Dios. Tendremos que dar cuenta por cada violación de las leyes de Dios. En Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Eso va a reproducir. Entonces, se dice que un hombre dijo, él estaba diciéndole a otro hombre, dice, yo soy libre. Yo vivo como a mí me da la gana, como yo quiera. Y no es negocio de nadie, sino mío. ¿Cómo vivo yo? Decía él. Entonces un día vino cara a cara con las consecuencias de su vida pecadora y aprende que Dios no será burlado. Aprende que debe pagar por sus hechos malvados. Y así, hermanos, tenemos que nosotros reconocer. Sí, hermanos, nosotros pecamos y luego pasan los días y nos vamos olvidando qué hemos hecho. ¿Por qué? Porque pues hice algo que no debería y pues Dios no me castigó, no me mandó un rayo y me castigó, ¿verdad? Entonces, pues está bien, lo puedo hacer otra vez. Y así nos vamos y nos vamos olvidando. Luego un día algo pasa y nos recordamos y decimos, Dios nos las está pagando para atrás, ¿verdad? Muchas veces decimos así, Dios me la está pagando para atrás. Los hermanos de José, hermanos, si ustedes se acuerdan en
acontecimiento de la Biblia. Lo maltrataron mucho y lo vendieron como esclavo. Luego, 22 años después, pasaron y José es uno de los hombres más grandes en Egipto. Entonces, cuando vino aquel gran hambre sobre los hermanos que fueron forzados a sus hermanos venir a Egipto para comprar comida, ellos se encontraron con un problema. Luego uno de ellos dijo sabiamente, si se recuerdan, dijo: yo sé por qué estos problemas nos han venido a nosotros. Se acordó para atrás y dice: yo sé por qué nos han venido estos problemas. Nosotros cruelmente maltratamos a nuestro hermano José y ahora debemos encontrarnos con nuestro pecado. Dios está cobrando. Solamente hay una consolación aquí, hermanos, para el cristiano que ha pecado. Él puede juzgarse a sí mismo, reconocer su pecado y confesarlo a Dios, porque Él es fiel y justo. Hablando de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia, dice 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Entonces, encontraremos a Dios en las responsabilidades de la vida. También tenemos responsabilidades y ahí vamos a encontrar también a Dios. Una mujer estaba en el hospital casi muriéndose y al estar su esposo ahí en su lado, ella le dijo a él, dice: Dios nos ha bendecido con un niño, nos ha dado un regalo de amor, pero yo no estaré aquí para enseñarle lo correcto. Estaba ella diciendo a su esposo: solo que te encargo que le cuides, que le enseñes el camino de Dios y enséñalo para que algún día me encuentre en el cielo con él. Le decía ella al esposo. Qué responsabilidad, ¿verdad? Qué responsabilidad en estas responsabilidades, hermanos, son impuestas sobre nosotros cada día. Y debemos dar cuenta a Dios cómo las tratamos. Una responsabilidad que es nuestra es la responsabilidad de no solo ser un cristiano consagrado, sino también un fiel miembro de la iglesia. De ser una persona, un miembro de la iglesia. Y quizás pertenece a diferentes actividades, quizás estas personas pertenecen a muchas cosas, clubes, organizaciones, y pueda que gocen de muchos privilegios, pero no hay en la vida privilegio más alto, más valioso, más que vale que pertenecer a la iglesia del Nuevo Testamento. Y con ese privilegio viene la responsabilidad de ser fiel y activo y generoso en la iglesia. Cada uno de nosotros deberemos de hacer así. Solo que allí encontramos también a Dios. A Dios. Muchos miembros, hermanos, se dice que son como los conejos de Easter. ¿Y saben por qué digo eso? Porque solamente vienen al culto de la iglesia cuando es Easter. En esas fechas, fiestas. Y dan su espalda a la iglesia y a Dios el resto del año. Se olvidan totalmente de Dios. Solamente vienen en fiestas y se olvidan de Dios todos los demás. Entonces, cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios, hermanos, por la manera que nosotros tratamos esto y esta responsabilidad y otras responsabilidades en esto mismo. Solo que tendremos que dar cuenta a Dios por la manera que usamos nuestra influencia. Cada uno de nosotros tenemos influencia. Cada uno de nosotros estamos haciendo sombra, como dice. Me decía Jorge que el Pablito es la sombra de él. Porque todo el tiempo anda con él. Entonces cada uno de nosotros tenemos sombra. Esto será para el bien o para el mal. Así como decía Jorge, yo lo conozco por muchos años y a otro hermano que ha venido aquí también, Daniel, lo conozco también por varios años y yo los veo a ellos, hermanos, casi como mis hijos, porque los he visto por muchos años y he sido un tipo de influencia para ellos. Así como decía, como mentor, entonces así, ¿verdad? Esa influencia puede ser para el bien o puede ser para el mal. Solo que todos somos influencia. Nosotros, exactamente, hermanos, ya sea vamos a levantar, vamos a exaltar gente, vamos a ayudar a gente, vamos a animar a gente o los vamos a empujar
a la gente para abajo. Ningún hombre vive para sí y ningún hombre es una isla. Les voy a decir parece como un chiste, ¿verdad? Pero tiene su punto. Tiene su punto aquí cuando estamos hablando nosotros de esto, ¿verdad? De por qué es lo que hacemos con nuestra influencia y todo eso. Se dice que un rey tenía una hija que llegó a la edad de que ya era de casamiento. Entonces, en aquellos entonces, ¿verdad? En su reinado, el rey manda un mensaje, un anuncio a todos los jóvenes de su reinado, que su hija andaba buscando un marido. Entonces invitó a todos y vinieron muchos y les dijo, esta va a ser una prueba, a ver quién es el que se va a quedar con mi hija. Entonces él estaba de este lado y en medio estaba como una piscina, como un lago así, una piscina, y todos lo estaban por el otro lado. Y sabían que en la piscina había muchos lagartos, había muchos animales. Entonces él estaba hablándoles y diciéndoles el propósito y qué es lo que él quería y qué es lo que buscaba, y de repente se oyó que cayó uno al agua. Y empieza a nadar y sale por el otro lado. Y salió y la hizo para el otro lado, para este lado, y le dice el rey, le pregunta, yo solamente quiero saber qué te animó a hacer todo esto. Y dice él, yo lo que quiero saber quién fue el que me empujó. Y muchas veces, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos que empujar, pero para el bien, no para el mal, ¿verdad? En ese sentido. Y así, ¿verdad? Es como debemos de hacer esto. Hace algún tiempo, para atrás, en una campaña evangelística, un hombre muy parecido vino a platicar conmigo. Él traía a su hijo con él y me preguntó que si lo conocía y le contesté, lo siento, pero no creo que, no se me viene. Es que conozco a tanta gente, ¿verdad? Con el tiempo que he andado por aquí y por allá. Entonces me dijo su nombre y luego entonces ya se me vino, se me acordé. Estuvimos en la escuela juntos y luego entonces le dije que me daba gusto de verlo después de tantos años y luego le pregunté, ¿eres cristiano? Y me contesta, amigo, ¿eres cristiano? Y me contesta y me dice, no, pero estoy enseñando a mi hijo a ser cristiano. Entonces le dijo, amigo, tú no puedes hacer eso, porque si tú no eres un cristiano, no podrías influenciar a tu hijo para Cristo. ¿Cómo puedes influenciar a algo, verdad, para algo? Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, aquí que esto es muy cierto. Tenemos que ser cristianos para influenciar a nuestros hijos que sean cristianos, a nuestros seres queridos. Y hay mucho poder en nuestra influencia. Una mañana un hombre iba caminando para su oficina y en cierto lugar donde cae nieve. Y entonces, oyendo un ruido detrás de él, volvió atrás y miró que era su hijo que estaba pisando en las pisadas que él estaba pisando. Y entonces le dice, ¿qué estás haciendo, hijo? Y pero le preguntó al padre y el hijo le dijo, nada, solo estoy siguiendo tus pisadas. El padre le dijo a su hijo que necesitaba regresarse a la casa pero sin embargo, mientras que el niño se regresó, él se fue a la oficina y no podía olvidar el pensamiento en su mente de su hijo que estaba siguiendo las pisadas de su padre. Y cuando llegó a su oficina, cerró la puerta, se puso de rodillas y oró, Señor Dios, si mi hijo va a seguir mis pisadas, por favor ayúdame para que siga mis pisadas en lo correcto. Y es exactamente, hermanos, lo que nosotros debemos estar haciendo, orando. Seguro que sí, nosotros tenemos influencia y alguien va a caminar en nuestras pisadas y daremos cuenta a Dios en cómo nosotros usaremos esa influencia que nosotros tenemos. Encontraremos a Dios, hermanos, en la muerte. Varias veces fuimos a visitar al esposo de una hermana en la iglesia. Cada vez tenía diferentes excusas para no vernos, hasta que un día
una llamada vino a mi oficina y el hombre estaba gravemente enfermo en el hospital. Y me llevé 10 minutos para llegar al hospital. Cuando llegué, el cuarto ya estaba vacío, aún la cama estaba vacía. En 100 años cortos, hermanos, de ahora, todos nosotros ya no estaremos aquí. Estaremos en algún lugar, ya sea en la eternidad, en el cielo o en el infierno. La pregunta es, ¿estás listo para el encuentro con Dios, con la vida que ahora estás viviendo? Muchos vienen a la iglesia y bajo el poder del Espíritu Santo, hermanos, han sido convictos profundamente por el pecado que llevan. Él ha dicho, un día haré algo sobre el pecado que llevo, algún día haré algo sobre el asunto, algún día daré mi corazón y mi vida a Jesucristo, algún día haré todo esto. Pero los días pasan y se olvidan de lo más importante de la vida. Y luego viene un día, hermanos, este día viene la muerte y se lo lleva y se van a una eternidad sin Cristo, aunque había hecho planes. Tenía planes para hacer esto, tenía planes para llevar aquello, para su preparación espiritual algún día. Dice Hebreos 9:27, como decíamos en la clase, ¿verdad? Quiero bautizarme, pero el 24, o es otra fecha. Y como que tratamos con Dios y decirle, Dios, si me esperas entonces, y si en condiciones, cuando la obediencia no es con condiciones, hermanos. El amor de Dios es sin condiciones. Y nosotros también debemos vivir así. Solo que encontraremos a Dios en la muerte. También encontraremos a Dios en el juicio. Más allá de las lágrimas, nosotros tendremos que estar ante el juicio del Dios Todopoderoso. Usted puede ir ante un juez hoy día y puede rogarle que no es culpable y que es inocente y todo eso, pero no puede rogar que no es culpable cuando viene ante Dios, porque Dios sabe y lo conoce todo. Él sabe todos los hechos. Y sí, será un momento horrible cuando el pecador perdido esté ante Dios. Sí será. Pero escuche, hermano y amigo, hoy hay uno quien se ofrece para estar con usted. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo fuerte de nuestro Dios. Está listo para tomar tu lugar, para limpiar su nombre ante Dios. Solo tiene que aceptarlo como su Salvador por medio del bautismo, y Él con gozo será su abogado. Él con gozo será aquel que va a defenderlo. Entonces, ¿cómo prepararnos nosotros para el encuentro con Dios? El mundo te dice que tú puedes ser salvo por tu vida buena, o por tus buenas obras, o por tus donaciones generosas, y muchas otras maneras, dice el mundo. No es la manera de salvación de Dios, así como mencionamos en el estudio. Y es por esta razón que quiero darles una vez más el orden de Dios, la manera que Dios nos dice a nosotros para obtener la vida eterna, para obtener la salvación. Esta es la manera de Dios, cómo se encuentra en el libro de Dios, en el libro de la Biblia. Primero que todo, en Romanos 10:17 dice que usted debe de oír. Dice, y creer en las buenas nuevas. El oír viene por la palabra de Dios. Segundo, usted debe arrepentirse. No hay absolutamente ningún sustituto para arrepentimiento. Necesitamos que arrepentirnos. David, el gran hombre, rey de Israel, cometió muchos errores, pero él se arrepentía y Dios lo recibía para atrás. Así nosotros debemos de arrepentirnos. Tercero, usted debe confesar. Ahora, si una persona de verdad cree y se arrepiente de sus pecados y verdaderamente pone su confianza en Cristo, en Dios, el Salvador, no se detendrá para confesarle ante el mundo. Está listo. Si vamos a confesar ante Dios que Cristo es mi Salvador, entonces ante el mundo podemos decirlo y gritarlo ante Dios. Mateo capítulo 10, verso 32.
4, usted debe ser bautizado para el perdón de sus pecados. Hechos 2:38, un texto que estudiamos en el estudio bíblico, y también Hechos 22:16. Y por fin, usted debe de andar en una vida nueva. Romanos capítulo 6, verso 4. Una vida nueva. Entonces, ¿cuándo debe hacerse esta preparación? ¿Cuándo debemos de prepararnos? La Biblia nos dice que ahora es el tiempo aceptable, que hoy es el día de salvación, dice en 2 Corintios 6, verso 2. Y en Proverbios 27:1 también nos enseña, hermanos, que debemos nosotros prepararnos y decir, hoy es el día. Se nos dice también que no hagamos duro nuestro corazón cuando oímos su voz, cuando Dios nos habla. Yo sé que ser humano es muy diferente y dejamos que la humanidad nos guíe muchas veces en vez de las cosas espirituales. Y es por eso, ¿verdad?, que debemos de escuchar la voz de Dios. ¿Acaso no ha oído su voz? La voz de Dios, hermanos. ¿Acaso no te ha hablado Dios en esta tarde, digamos, en esta mañana? ¿Que no siente la necesidad por Dios? Déjenme darle una ilustración para ver que muchas veces así somos nosotros también. Se dice que una águila volaba sobre el río de Niagara, allá en Nueva York. En el estado de Nueva York está ese río y esa cascada grande de Niagara Falls, de Niagara. Dice que cuando esta águila, que es uno de los pájaros más grandes del mundo y todo eso, vio un animal muerto en un bloque de hielo que iba flotando por el río, bajó y plantó sus patas firmes en el hielo y empezó a comer de una manera buena para comer. Dijo allí, aquí está algo que puedo yo estar comiendo, ¿verdad? Y pues sabía que iba flotando el hielo, iba flotando para caer de la cascada. Pero él es el rey de las aves, es una ave grandísima. Y piensa y está pensando, dice, yo tengo tiempo para todo esto. Y entonces empezó a tomar su tiempo y empezó a comer. Y empezó a comer y estaba acercándose a la cascada y todavía sentía, dice, no tengo miedo, todavía puedo comer un poco más. Y soy el rey de las aves y había hecho todo lo que había hecho. Y entonces de repente, pronto oyó el ruido de la cascada. Y decidió comer otro pedacito más antes de volar. Esparramó sus alas grandísimas para volar, pero las patas se habían clavado en el hielo, se habían derretido, se habían clavado en el hielo y no pudo volar. Y ustedes saben lo que pasó. Se cayó el bloque de hielo con ese animal y el águila también, cayeron todos al fondo y se mataron. Esta es solo una pequeña ilustración, hermanos, pero muchos de los hombres hacen lo mismo. Muchas de las personas hoy en día hacemos lo mismo. Ellos gozan de su pecado por solamente una temporada. Y luego entonces ellos saben que algún día tendrán que morir. Y dicen, antes que llegue ese tiempo, me arrepentiré. Y daré mi corazón a Cristo y me prepararé para el encuentro con mi Dios. Pero mueren en su pecado. Mueren en el pecado. Entonces, hermanos, ¿cómo será con usted, conmigo, cuando venga el fin de su camino, de nuestro camino? ¿Estaremos preparados para el encuentro con nuestro Dios? ¿Estaremos nosotros listos para el encuentro con nuestro Dios? Por medio de la radio, un hombre oyó un mensaje evangelístico y llamó a la oficina porque quería estudiar la Biblia y ser cristiano. Entonces empezaron a estudiar con él, porque había tenido una vida muy rebelde. Solo que había un problema. Él estaba en el hospital con una enfermedad terminal. Después de estudiar varios días, él quería ser bautizado y tuvieron que pedir permiso a los doctores y a los enfermeros allí, las enfermeras, y lo bautizaron en una tina. Pocos días después, entró en un coma. Y no quería morirse. Los doctores dijeron, todo su cuerpo no responde, excepto que no está muerto. Tiene miedo a morir, decían los doctores. Luego, ¿qué hicieron?
llamaron al evangelista que había estudiado con él, quien él primeramente había oído, y le dijeron, necesitas entrar en su cuarto y dígale que no tenga miedo morir. Luego entró y le dijo, yo sé que has tenido una vida rebelde, una vida muy dura, una vida terrible, pero ya fuiste perdonado de todos tus pecados y no debes tener miedo venir al encuentro con tu Dios porque será una alegría y un gozo. Y no quería soltar, no quería morir. Muchas personas, hermanos, así son. Y nosotros, hermanos, necesitamos recordar de que Dios nos da la salvación y debemos estar listos y preparados. Y cuando estemos listos y preparados, que venga lo que venga, nosotros ya sabemos para dónde vamos. Esta mañana, si usted no está preparado, Dios le ofrece esa oportunidad, nos ofrece a cada uno de nosotros esa oportunidad de venir y rendir nuestra vida a los pies de Jesucristo y ser bautizado para el perdón de nuestros pecados y poder empezar una vida nueva y gritar a voz alta, ¿quién es mi Salvador? Cristo Jesús es mi Salvador. Y en esta mañana usted tiene esa oportunidad. Mientras nos ponemos de pie y cantamos un canto de invitación, venga que Cristo le está invitando. Las carpetas blancas, hermano. Hay un canto que nos habla concerniente a esa preparación. Es una pregunta que debemos estarnos haciendo constantemente. ¿Estoy preparado? ¿Estoy preparado? Y si no, este es el momento de hacerlo. Página número 13. Prepara. Las carpetas blancas, página 13. ¿Qué hará si Cristo viene hoy? Hola, en serio listo estoy. Sabes que un día volverá. Piensa que puede ser hoy. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro de Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Dios pide tu alma hoy, podrás decir yo listo estoy, sabes suceder, piensa que debes hacer. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro de tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro de tu Dios. Si Dios pide salvo hoy y está listo ante el Señor, sabe lo que tienes que hacer, ven y confiesa ya tu fe. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro de Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Vamos a ver. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias le damos por esta oportunidad. Gracias por tu palabra, Señor, que nos ha traído a nuestras manos. Esperemos, Señor, que la hayamos podido captar y poderla atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón. Queremos pedirle por todos y cada uno de nosotros que está aquí presente, que usted, Padre Celestial, supla nuestras necesidades de acuerdo a cada una de ellas y de acuerdo a tu voluntad. Bendíganos así como estamos, Señor, y te damos las gracias por todo. Y en Jesucristo oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos al convivio, hermanos. Todos están invitados para el convivio.